Tardes ya, ¿cómo están? Qué bueno. Le podemos dar las gracias al equipo de alabanza y a todos los que hacen posible que domingo a domingo tengamos un servicio dominical de excelencia. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. ¿Cómo está el clima últimamente? Medio loco, ¿verdad? Quítate la chamarra, ponte la chamarra, quítate la chamarra. Febrero. Dice Diana que no puede con eso. Mi esposa es Diana, para que todos sepan. Bueno, la semana pasada el pastor Humberto Acero comenzó una serie de enseñanzas acerca del Sermón del Monte y de igual manera la primera reunión y posiblemente la tercera reunión también va a hablar acerca de estas enseñanzas del Sermón del Monte que están principalmente en Mateo 5, del capítulo 5 al 7. Entonces dije, bueno, voy a compartir un poco acerca de la introducción de este famoso Sermón del Monte que Jesús dio. Y con esto me refiero a las bienaventuranzas. ¿Han escuchado de las bienaventuranzas? Las famosas bienaventuranzas. Bueno, pues vamos a tratar de comprender qué quiso decir Jesús con estas bienaventuranzas. ¿Está bien? Y bueno, primero vamos a leer estas bienaventuranzas, vamos a orar. Y luego voy a dar un poquito de contexto acerca de esta introducción. ¿Está bien? Bueno, vamos a leer. Vamos a Mateo capítulo 5. Estoy leyendo en la Reina Valera 2015. O si tienen la Reina Valera, la que sea está bien. Bueno, dice: cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a comprender esta escritura, esta enseñanza que nos dejó Jesús. Te pido que abras nuestro entendimiento, multipliques nuestra sabiduría, que podamos escuchar tu voz a través de estas palabras, de esta enseñanza, Dios, y te pido, Dios, que me des también a mí la sabiduría, la inteligencia, Dios, para tratar de entender qué es lo que tú estabas diciendo aquí en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poquito de contexto. No sé si ustedes se acuerdan que últimamente yo estaba enseñando acerca del Evangelio de Lucas, sobre este anuncio que daba Juan el Bautista, que estaba en Isaías, que dice: todo valle será rellenado, toda montaña será cortada. En el Evangelio de Lucas, la temática de estar todos al mismo nivel era muy importante. Pero en el Evangelio de Mateo, Jesús está en un monte cuando da esta enseñanza. Mientras que en el Evangelio de Lucas, vamos a leerlo en Lucas capítulo 6, versículo 17. Ambos evangelios registran esta enseñanza que Jesús dio, pero Lucas lo tiene un poquito diferente. Vamos a leerlo y dice: y descendió con ellos, hablando de los discípulos, y se detuvo en un lugar, ¿qué? Llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. El que sigue, 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. El que sigue,
y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él, porque poder salía de él y sanaba a todos. El que sigue. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y él empezaba en Lucas con este discurso, el mismo que acabamos de leer aquí en Mateo. Pero la diferencia es que en Lucas Jesús da esta enseñanza en una llanura, mientras que en Mateo, versículo 1 del capítulo 5 dice: cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comenzaba con su discurso. Entonces, aquí la pregunta no es si Jesús dio su discurso en un llano o en una montaña. Era importante que en el Evangelio de Lucas fuera al mismo nivel que todos, porque en el Evangelio de Lucas, a los pies de Jesús, todos somos iguales. Pero entonces en el Evangelio de Mateo, era importante que Jesús subiera a una montaña y trajera una nueva enseñanza. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué personaje del Antiguo Testamento subió a una montaña y trajo una nueva enseñanza? Moisés. Lo que quiere Mateo es que nosotros veamos en Jesús un nuevo Moisés. Y así como Moisés subió a la montaña y trajo los 10 mandamientos, Jesús subió a esta montaña y trajo una nueva ley. Ahora, Jesús no quiere que pienses de él como alguien que vino a abrogar la ley, sino alguien que vino a cumplirla. Ahí en los versículos de Mateo aclara eso y dice: es más, si ustedes no son igual o mayor de justos que los fariseos, no pueden heredar el reino de Dios. Así que Jesús viene a traer otro nivel de moralidad. Y bueno, el pastor ha estado hablando esta mañana, la semana pasada, acerca de estas enseñanzas. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo la semana pasada, te invito a que brinques a YouTube, a Facebook y lo escuches. Y de igual manera la predicación de esta mañana va a estar lista para la próxima semana, para que no te lo pierdas. Entonces, esto es como un contexto. Queremos ver a Jesús como un nuevo Moisés, como un nuevo maestro que nos viene a traer la nueva ley. ¿Estamos? Bueno. Ok. Todo el Sermón del Monte, y específicamente las bienaventuranzas, que es la introducción de este sermón, han sido objeto de estudio durante mucho tiempo. Desde que Jesús lo enseñó hasta el mismísimo día de hoy, seguimos estudiando este sermón. Y para muchos ha sido muy inspirador, pero para otros ha sido como causa de confusión, porque lo que vino a traer era muy revolucionario y hasta a veces como imposible. O sea, ¿cómo puede pensar así Jesús, no? Y bueno, durante el cristianismo ha habido muchas posturas, muchas opiniones, muchas interpretaciones. Así que por nada del mundo voy a llegar aquí a decirles que esta es la interpretación, para nada. Simplemente se va a añadir a una de las tantas enseñanzas que seguramente hemos escuchado durante nuestra fe siguiendo a Jesús. Entonces pónganlo ahí también en el cajón de todas las enseñanzas de las bienaventuranzas. Esto no es lo último o lo top. Esta no es la revelación divina que yo recibí de parte de Dios. Esto simplemente se añade a todo lo que en la historia se ha tratado de entender acerca de las bienaventuranzas. ¿Está bien? Bueno, el primer reto que tiene pasaje es que hasta la fecha no saben cómo traducirlo. Esa palabra bienaventurado, si ustedes checan otras versiones, si puedes ir poniendo por ahí los de media, cómo traducen otras versiones las bienaventuranzas. Algunas lo traducen como Dios bendice a los pobres en espíritu, otros la traducen como dichosos los pobres en espíritu, otros lo traducen como qué alegría o qué afortunados. Y bueno, yo decidí escoger la Reina Valera, que dice bienaventurados, porque después de un profundo examen teológico, como mi predicación se llama Las Bienaventuranzas, pues escogí esa, o sea, porque rima bien, nada más por eso. Mi tía ya la agarró. Entonces, bienaventurado, yo me acuerdo que de niño me enseñaban, bienaventurado es una persona que tiene
como felicidad en grandes cantidades, o que siempre está feliz, o felicidad eterna, ¿no? Yo me acuerdo que así me enseñaban que era bienaventurado. Sin embargo, la palabra pues no captura muy bien lo que Jesús quiso decir. Y la verdad es que es una dificultad que tiene no solamente el español, sino también el inglés o cualquier otro idioma. No encuentran la palabra ideal para poder expresar qué es lo que quiso decir ahí Jesús. Y la verdad es que cada una de las versiones que tú leas tienen en cierto sentido una verdad de qué es lo que quiso expresar Jesús. Y bueno, tú dirás, bueno, y si nos vamos al idioma original, ¿no?, del Evangelio, como muchos de ustedes saben, el Evangelio fue escrito en griego antiguo, pero Jesús seguramente no hablaba griego antiguo. Él dio su sermón en su lengua natal, que era el arameo, un idioma muy, hasta la fecha se sigue hablando, precisamente por donde él vivía, ahí en la región de Palestina, quedan como unos 40,000 hablantes de arameo, pero los evangelistas y los discípulos de Jesús escuchaban a Jesús en arameo y descargaron toda esa información en griego. O sea, nunca escribieron un evangelio en arameo, ellos fueron directamente al griego. Entonces, irnos a ese idioma y tratar de desmenuzar la palabra que utilizaron ahí no es lo más indicado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos irnos al idioma hebreo. ¿Por qué al hebreo? Porque el hebreo se parece mucho al arameo. Es como un lenguaje primo, es como el español y el italiano, o el español, el portugués. ¿Alguien ha escuchado a un italiano, a un portugués? Tú puedes entender, darte una muy buena idea de lo que están diciendo. Y el arameo es similar al hebreo. Y el hebreo utiliza una palabra que se llama asher, bienaventurado. Vamos a leer un salmo que tiene esta palabra que nos va a dar una idea mucho más amplia de lo que quiso decir Jesús aquí. ¿Está bien? A ver, dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Asher el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Asher es la palabra que se utiliza en hebreo, y es una palabra que encapsula como, sí es una persona que está bendecida, pero no necesariamente por Dios. Cuando Dios te bendice, en el hebreo utilizan la palabra Baruch. Por ahí está la mamá de Baruch, ¿no va? Bueno, hay una persona aquí en la iglesia que se llama Baruch, y eso significa bendecido por Dios. Pero en este caso, Asher se utiliza cuando tú ves a una persona y ves su vida y dices, qué buena vida tiene esta persona. Como cuando ves las historias de Instagram de la gente, de los influencers, que se despiertan y dicen, bueno, esta mañana me desperté, me tomé un licuado, fui al gym, luego fui al spa, y luego comí esto, y luego fui a visitar a mi amiga en Polanco, y así. Y tú dices, ¿a qué hora estudian? ¿A qué hora trabajan? No hacen nada, pero qué buena vida se dan. Asher, ahí está la palabra que se utilizaría en el hebreo para hablar de esa vida. Qué buena vida tienen, qué buena vida les espera. Asher. Entonces, si nosotros sustituimos bienaventurado por esta frase, se leería de esta manera: qué buena vida tienen los pobres en espíritu. Qué buena vida les espera a los que lloran. Qué buena vida tienen los mansos. Qué buena vida tienen los que tienen hambre y sed de justicia. Qué buena vida tienen los misericordiosos. Y así podemos irnos, ¿no? Qué buena vida los que padecen persecución. Está medio confuso esto, ¿no? Porque aparentemente la calidad de vida que Jesús está describiendo aquí no es la definición de una buena vida que nosotros pensaríamos, ¿no? Y este es el asunto, que el mundo tiene una definición de lo que es la buena vida. Una buena vida es un trabajo de 20 horas a la semana que te dé para vivir
en un departamento de lujo, en una ciudad XY, eso es una buena vida para el mundo, ¿no? Una buena vida es ganar tanto al mes. Una buena vida es poder viajar por el mundo, ¿no? Y el mundo tiene una definición de lo que es una buena vida, pero Jesús tiene una definición totalmente distinta. Y esto a veces causa confusión o controversia. ¿Cómo que esta es la buena vida? ¿Esta es la buena vida que ofrece el reino de Dios? Bueno, ya entendimos más o menos lo que Jesús quiso decir, ¿no? Con estas bienaventuranzas. Ahora el siguiente reto es, bueno, ¿y esto qué significa? Ya sé qué es lo que quiso decir Jesús, pero ¿y qué significa esto? Para poder entender el significado, debemos entender que cuando Jesús dio este discurso, Él tenía gente, una audiencia inmediata, personas que escucharon por primera vez estas palabras. Y de igual manera, tenemos que entender que estas palabras fueron escritas en un evangelio por un discípulo de Jesús y que fueron escritas hasta 30 o 40 años después que Jesús las dijo. Entonces, por un lado están las personas que escucharon el mensaje de Jesús, por otro lado están las personas que leyeron o escucharon este evangelio de Mateo por primera vez, y por otro lado estamos tú y yo, 2000 años después, tratando de entender qué es lo que quiso decir Jesús. Pero entender que hay distintas audiencias nos van a ayudar. Entonces vamos a analizar la primera audiencia, la audiencia inmediata. Quiero que vayamos a Mateo 4, versículo 23. Vamos a leer qué tipo de personas estaban ahí frente a Jesús. Dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y les llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del otro lado del Jordán. Termina aquí el capítulo 4 y empieza el capítulo 5. Y Jesús empieza con sus bienaventuranzas. Entonces, estas son las personas que escucharon a Jesús por primera vez. Déjenme contarles una historia. De los 12 a los 15 años, yo jugaba básquetbol. Yo sé, no se nota, yo lo sé. Imagínense si no hubiera jugado. Según yo, que para crecer, ¿no? Que para estirarme, pero bueno. Y yo me acuerdo que me iba a jugar las retas, ¿no? Con mis amigos de la cuadra, al parque, a la cancha de básquet. Y típico, ¿no? Los dos alfas, los dos líderes, escogen a su equipo, ¿no? Y adivinen a quién escogían de últimas. Al más otaco, como dice mi papá. Al más chaparro. ¿Por qué? Porque en el básquetbol la altura es una ventaja muy, muy grande. Hasta la fecha, el mejor jugador del mundo de básquetbol o los mejores jugadores del mundo son Michael Jordan, Steve Curry, a ver, díganme, LeBron James, tipos que miden más de 2 metros. Mientras que en el fútbol, por ejemplo, los mejores jugadores del mundo, Pelé, Maradona, Messi, 1.30, 1.67 como yo. Pero para el básquetbol es esencial, o es una ventaja muy grande estar alto, ¿no? Pero si Jesús llegara a la cuadra y dijera, a ver, vamos a echarnos unas retas de básquet, y que empiece a escoger su equipo, ¿a quién crees que escoge Jesús? A mí, al más chaparro. Y luego, a ver, al más tronco, Jera, ese, en mi equipo. Y luego, a ver, el más lento, al Checo. Y Jesús empieza a armar su equipo con las personas menos indicadas. El mundo arma su equipo de una forma, mientras que Jesús arma su equipo de otra forma totalmente distinta. El reino de Dios es totalmente distinto al reino del mundo, a la forma que opera este mundo. Y bueno, pues aquí viene Jesús anunciando el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado.
Y Jesús está por armar al grupo que va a iniciar la revolución más grande de la historia, que es el cristianismo. ¿Y a quién empieza a escoger? Un paralítico, a ese. Un endemoniado, a este. Un impuro, un cojo, un ciego, una prostituta. Y Jesús empieza a armar al equipo que va a cambiar la historia de la humanidad. Y luego, después de eso, pues hay que dar su discurso político, ¿no? Ya junté a mi raza, ahora empieza el discurso político. Hace unos días escuché una historia una noticia del presidente de Estados Unidos que le pidió a nuestro presidente que si pudiera recibir a un delegado de Estados Unidos de manera personal. Porque el presidente acostumbra siempre enviar al secretario de gobierno, o enviar al secretario de Relaciones Exteriores, o enviar a alguien más. Él nunca recibe a nadie personalmente. Y Joe Biden le dijo, por favor, recibe a esta persona personalmente. Y el presidente, bueno, pues va a acceder o accedió. Así como hoy día, cuando llega una persona importante, un embajador, un delegado del gobierno, en la antigüedad también enviaban a sus delegados, ¿no? Y tenías que la gente importante era la que recibía a estos delegados. Y aquí tenemos a Jesús, el delegado del reino de los cielos, el mismísimo rey de los cielos, el rey del reino de Dios. ¿Y quién sale a recibirlo? ¿El César? ¿Poncio? ¿Algún delegado importante? ¿Quién sale? Los enfermos, los paralíticos, los pecadores. ¿Se dan cuenta cómo Jesús opera totalmente al revés? Y Jesús empieza su discurso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sí se fijan qué es lo que Jesús estaba haciendo con estas bienaventuranzas? Él estaba dando a entender y a conocer la disponibilidad del reino de Dios. El reino de Dios está disponible para los pobres en espíritu. El reino de Dios está disponible para los que lloran. El reino de Dios está disponible para los que son oprimidos. Este es el mensaje del reino de Dios, totalmente al revés. ¿Ya estamos comprendiendo mejor qué estaba haciendo Jesús aquí? Bueno, lo primero que Jesús nos enseña con las bienaventuranzas es que el reino de Dios está disponible para todos, principalmente para los débiles. Bueno, ya entendimos quién era la audiencia inmediata de Jesús. Ahora vamos a entender quiénes eran los que escucharon el Evangelio de Mateo por primera vez. Como les estaba diciendo, el Evangelio de Mateo fue escrito unos 30, 40 años después de que Jesús pronunció estas palabras, por ahí del año 70, del año 80. Entonces pasaron hasta 40 años después de que Jesús pronunció estas palabras a que los discípulos empezaran a escribir estos evangelios. Entonces imagínate que tú eres Pablo, por ejemplo, leyendo un bosquejo de lo que escribió Mateo y escuchas esta bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Desde que comenzó la iglesia neotestamentaria, los discípulos y los apóstoles comenzaron a experimentar persecución. Entonces, estas bienaventuranzas resuenan totalmente con las personas que escuchaban estas bienaventuranzas por primera vez. Imagínense a Pablo con todo lo que sufría, con toda la persecución. Él entendía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Más adelante voy a explicar las bienaventuranzas, pero antes, si en la vida te iba mal, era porque el favor de Dios no estaba contigo. Y lo que Jesús le está diciendo es, aunque te vaya mal en la vida, puede ser de hecho una señal de que estás con el favor de Dios sobre tu vida. Y bueno, pues simplemente veamos la vida de Jesús, ¿no? Lo persiguieron, lo mataron, mintieron, pero él era el ejemplo perfecto de lo que era tener una buena
vida. Muy bien. ¿Ya sabemos qué quiso decir Jesús con sus bienaventuranzas? ¿O más o menos? ¿O sí? ¿Sí? Ya sabemos qué significa para los primeros discípulos de Jesús, pero ahora, pues, ¿qué significa para nosotros, no? Así que vamos a analizar una por una. Vamos a tratar de entender qué es lo que Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos, pero también qué podemos entender nosotros. La pregunta que hay que hacernos es: ¿quiénes son los bienaventurados de hoy día? ¿No? La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. Esta bienaventuranza habla de las personas que están espiritualmente en banca rota, que no tienen recursos espirituales. Y en el tiempo de Jesús podríamos pensar, por ejemplo, con un leproso, por ejemplo. Según la ley judía, si tú eras un leproso no podías convivir con la gente, no podías entrar al templo, no podías acercarte a nadie, estabas totalmente desechado por la sociedad. Espiritualmente estabas muerto, no te podías acercar a Dios. De igual manera podemos pensar en algún pecador, ¿no? Gente que no se quería acercar ni siquiera a Jesús porque decía: soy demasiado pecador, no te acerques a mí. ¿No decía eso Pedro? Gente que está espiritualmente en banca rota. Pensemos en un leproso o en un samaritano, gentiles, y de igual manera incluye a la gente que está en pobreza económica. Como les mencionaba también, en la antigüedad se pensaba que si tú eras pobre era porque algo hiciste, algo hicieron tus papás, el favor de los dioses o de Dios no está contigo. Mientras que Jesús les dice: bienaventurados son ustedes porque el reino de Dios les pertenece. Imaginémonos un huérfano o un discapacitado, gente incapaz de operar en la sociedad de su tiempo. ¿Cuáles son las personas que son los pobres de espíritu de nuestro tiempo? ¿Qué es una persona pobre en espíritu en nuestro contexto? Me encanta parafrasear este versículo como: bienaventurados los que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, porque ciertamente serán ayudados. Los pobres en espíritu de nuestro tiempo son las personas que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Yo prediqué alguna vez acerca de esto, ¿no? Como que ¿quién no pide la ayuda de Dios? Pues hay gente que es orgullosa y no pide la ayuda de Dios. No reconocen que necesitan ayuda, pero si tú quieres entrar al reino de Dios, ser parte de la realidad del reino de Dios, tienes que reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Tienes que reconocer que necesitas un Salvador, que necesitas a Jesús. Qué buena vida les espera a las personas que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Amén. Amén. Vamos a la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vivir bajo la tiranía del Imperio Romano era garantía de sufrimiento constante. Es algo que posiblemente algunos de nosotros no entendamos y tal vez, primero Dios, nunca entendamos. Hay lugares del mundo en que todavía hay dictadores que gobiernan en base al miedo, amenazando con la muerte. Y esta era la realidad del pueblo de Dios durante el Imperio Romano. Entonces, esto resuena más en ese contexto. Sin embargo, también las personas que son parte del reino de Dios tienen que tener la capacidad de empatizar en el llanto de los demás. ¿Se acuerdan de Jesús y Lázaro? Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero al ver el dolor que causó la muerte en su hermana María, Jesús lloró con él, con ella. Jesús fue capaz de empatizar con el dolor de los demás. Así que esta bienaventuranza no es solamente para aquellas personas que están sufriendo, ¿no?
que lloran. Yo, desde que soy adulto, las veces que me encuentro llorando ya no es porque me caí, como un niño chiquito, ¿no? Que se cae y le duele algo. Las veces en las que me encuentro llorando, ahora que soy adulto, es porque me duele algo acá adentro. Es decir, que emocionalmente no estamos bien. El reino de Dios también es para las personas que han pasado por un luto emocional. Tal vez no has perdido una persona o un ser querido, pero el dolor de un divorcio es exactamente lo mismo. El dolor de perder a un ser querido porque hubo algún problema, algún conflicto, ese mismo dolor provoca un llanto. Y Dios nos está diciendo por medio de esta bienaventuranza, aquellos que lloran serán consolados. Y también aquellos que pueden empatizar con el dolor de otros serán parte del reino de Dios. Qué buena vida les espera a las personas. Ya lo perdí. Que pueden empatizar con el dolor de otros. Quiero que leamos Isaías 40. Miren lo que dice el profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido servicio obligatorio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor un doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino en el desierto, un camino para el Señor. Enderecen el desierto, un sendero para nuestro Dios. Se levantarán todos los valles, se allanarán todas las montañas y colinas, el terreno escabroso se nivelará y se alisarán los quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Qué buena vida les espera a los que puedan empatizar con el dolor de otros. Amén. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. Pongámonos en la mente de un judío, de nueva cuenta. Hagamos este ejercicio. ¿Qué escuchas tú cuando escuchas herencia y tierra? ¿Qué se te viene a la mente? Sóplemela. Herencia, tierra, una casa. La tierra prometida. La tierra prometida del pueblo de Israel. Esto resuena, estas palabras resuenan con los discípulos de Jesús. Estamos hablando de gente que vivía en su tierra, pero pagaba impuestos por vivir en su tierra. Iban a pescar y pagaban impuestos. Araban su propia tierra y pagaban impuestos. Eran esclavos en su propia tierra por el imperio romano. Miren lo que dice el Salmo 37. No te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, a los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. Porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Esta frase resuena totalmente con el pueblo de Israel. Y qué increíble, ¿no? Que en un salmo que ya llevaba escrito mucho antes que Jesús pareciera que no vino a traer nada nuevo, sino simplemente vino a confirmar lo que los profetas y los salmos ya decían. Qué buena vida les espera a los que esperan en el Señor. Número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo te pones cuando tienes hambre? Te pones de nervios, ¿no? Ya quieres comer algo. ¿Alguien le cambia el carácter cuando tienen hambre? ¿Y cómo se siente cuando eres saciado? Cambia totalmente. Yo creo que es de las sensaciones más únicas, ¿no?, que podemos experimentar, el ser
saciados. Cuando tienes un hambre, traes un humor que nadie te aguanta y comes y esta es la sensación que quiere que entendamos que Jesús cuando hacemos justicia o cuando se nos hace justicia. En el hebreo, la palabra justicia no nada más implica darle lo que le corresponde a cada quien, lo justo a cada quien, sino que también implica estar bien, como que todas las partes involucradas estén de acuerdo, ¿no? Y esta bienaventuranza nos habla de las personas que siempre procuran estar bien con todo y con todos. Y a veces el estar bien con una persona, adivina qué implica: pedir perdón y ser perdonados. Pero este proceso no es sencillo. Sin embargo, si queremos formar parte del reino de Dios, tenemos que buscar el estar bien con todos y con todo. Qué buena vida les espera a los que están dispuestos a relacionarse y estar bien con todos. Amén. La quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Otras traducciones también hablan de compasivos. Bienaventurados los compasivos. Esta bienaventuranza está muy relacionada con lo que el pastor ya ha compartido, que es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Qué buena vida les espera a los que tratan a los demás como les gustaría que los trataran. Esta bienaventuranza también tiene que ver con la capacidad de comprender las necesidades de los demás. Personas que según Jesús pueden ver la necesidad que hay en otras personas y la suplen. Este es el tipo de personas que forman parte del reino de Dios. Número 6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sabes, en la antigüedad ver el rostro de Dios no era lo más apetecible. Miren lo que le dice Dios a Moisés. En Éxodo 33 dice: pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Estar ante la presencia de Dios en el Antiguo Testamento no era como algo que tú quisieras hacer, porque según la ley solamente una vez al año un sacerdote podía entrar al lugar santísimo y poner las necesidades del pueblo, y si no cumplían ciertos requisitos caían muertos, y ver el rostro de Dios era algo que tú no querías. Sin embargo, miren lo que dice el Salmo 15. ¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra el Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que vive así jamás caerá. Qué buena vida le espera a las personas que son genuinas o que actúan con las motivaciones correctas. Qué increíble, ¿no? Que ya estaba en el Salmo y Jesús simplemente repite lo que ya estaba en los Salmos. No es que trajo una nueva ley, simplemente Él estaba cumpliendo lo que los salmistas, los profetas ya habían dicho. Número 7, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A partir de aquí, todas las bienaventuranzas que siguen reflejan perfectamente a los discípulos de Cristo. Y por supuesto reflejan perfectamente quién es Jesús. Otras traducciones utilizan la frase los pacificadores o los que procuran la paz. Los hebreos utilizan la palabra shalom para decir paz, pero no nada más es como quedarse en paz, como un cese al fuego, ¿no? Como si ahorita Ucrania e Israel dijeran cese al fuego, paz. En realidad están así, listos para dispararse el uno al otro, ¿no? Lo mismo hay en Israel y en Gaza. Si hubiera un cese al fuego, en realidad las cosas no están resueltas. Shalom no sería ese tipo de paz.
Shalom sería, vamos a hablar, vamos a resolver conflictos, vamos a ver qué es lo que dije que te dolió, vamos a ver qué es eso que hice que te dolió. Y es buscar la paz con todos. Jesús nos está diciendo, bienaventurados los que procuran establecer la paz los unos con los otros. Bienaventurados los que quieren resolver conflictos. Y no nada más es problemas entre tú y yo, sino que son personas que son capaces de ver un problema y tratar de resolverlo. Eso es lo que hacemos los pastores, ¿no? Cuando vienen a consejería, no es que tengan un problema con nosotros, sino que simplemente buscamos que se reconcilien entre ellos. Bienaventurados los que buscan la paz. Número 8. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí se me viene a la mente Juan el Bautista, ¿no? Él procuraba la justicia, él fue y le dijo a ese gobernador, lo que estás haciendo está mal, y cuello. No se diga Jesús, vino a establecer una nueva forma de vivir, un nuevo reino, y fue asesinado por el Imperio Romano. Y él simplemente hablaba la verdad y era perseguido por la justicia, por sanar a los enfermos, por aceptar a los pecadores. Las personas que siguen esta bienaventuranza son personas que entienden perfectamente el carácter de Cristo, personifican perfectamente a Jesús. Qué buena vida les espera a los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ya están viviendo la realidad del reino de Dios. Y la última, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Yo sé que hoy en día nosotros no experimentamos la persecución como posiblemente los discípulos de Jesús la experimentaban. Literalmente ellos los mataban, ¿no? Pero ¿cuántas historias no hemos escuchado de gente que sus familiares los dan por muertos cuando se convierten al cristianismo? Y hay un sufrimiento, hay un precio que hay que pagar. Y no es fácil, pero ser un discípulo de Jesús, ser parte del reino de los cielos, implica aceptar estos sufrimientos por la causa de Cristo. Se me viene a la mente cuando Pablo le escribe en una de sus cartas que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre que se me viene a la mente persecución, pienso en Pablo, porque él era una persona que perseguía a los cristianos y luego se convirtió. Entonces imagínense que ustedes son Pablo, eres judío, fariseo, aparentemente tienes una formación rabínica sumamente importante, posiblemente ya estabas casado o a punto de casarte, y de repente llegas con tu papá y con tu mamá y les dices, adivinen qué, ahora soy cristiano. ¿Qué? Pero si tú antes los perseguías, tú antes los matabas, no, pues ahora yo soy el perseguido. ¿Qué creen que le pasó a la familia de Pablo? Seguramente lo dieron por muerto, seguramente le dejaron de hablar. Si estaba casado, lo dejaron, o si tenía novia, lo dejaron. Lo dieron por muerto, y eso no es un peso fácil de llevar. Pero si queremos formar parte del reino de los cielos, tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Qué buena vida te espera si eres perseguido por causa de Cristo, porque ciertamente recibirás tu recompensa en esta vida y en la que sigue. Ya para concluir, un filósofo cristiano que se llama Dallas Willard, que en paz descanse, dice: estas explicaciones, estas ilustraciones de las bienaventuranzas se obtienen del contexto inmediato de lo que Jesús y sus discípulos experimentaban, pero expresan la accesibilidad del reino de Dios para todas las personas y especialmente para los más débiles.
Por un lado, las bienaventuranzas nos hablan de la disponibilidad del reino de Dios. Si tú te consideras una persona débil, tú eres el primero en entrar. Y por otro lado, es la definición de lo que es la buena vida de Jesús. Para muchos es un discurso que causa controversia, para otros los confronta, para otros les trae consuelo. Yo no sé qué es lo que te causa a ti, pero el mensaje que vino a traer Jesús es un mensaje de esperanza. Posiblemente tú no te identificas con ninguna de estas, dices mi vida es perfecta. También el reino de Dios es para ti. Sin embargo, si lo que tú quieres recibir es algo, a veces hay que soltar algo. Hay que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie ya para terminar? Y quiero simplemente orar y pedirle a Dios que si entendimos algo, si algo resonó en nuestra mente, si te identificaste con alguna bienaventuranza, ya sea que te confrontó, ya sea que te identificaste con ella, vamos a pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas y que siga mostrándonos cuál es el carácter de Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por estas enseñanzas que nos has dejado. Te pido, Espíritu Santo, que si alguna persona se identificó con alguna de estas bienaventuranzas, Dios, que tú traigas consuelo a su vida, que tú traigas paz. Que si alguna persona aquí se consideraba fuera del círculo perteneciente a tu reino, que tú lo atraigas con brazos de amor. Que entienda que el reino de Dios es especialmente para los débiles, para aquellos que se consideran espiritualmente en bancarrota, rotos. Te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción a aquellas personas que se sintieron confrontadas con alguna de estas bienaventuranzas. Te pido que tú les des sabiduría para tomar decisiones, para hablar con las personas indicadas, para tomar pasos de fe. También te pido por aquellas personas, Dios, que ya están viviendo la realidad del reino de Dios. Por aquellas personas que están sufriendo algún tipo de persecución, por aquellas personas que sus familiares los han dado por muertos. Te pido que tú les sigas dando valor, valentía, fuerza, sabiendo que nuestra recompensa está en ti, Jesús. Que desde ahora mismo podemos vivir la realidad del reino de los cielos y no esperar hasta una siguiente vida, sino que desde ahorita podemos experimentar tu paz, tu amor, y que nos gocemos en esa persecución, que nos gocemos en esa tribulación, que encontremos esa alegría que solamente tú das. Qué bienaventurados son los que estamos en tu reino, Jesús.